¿Se han dado cuenta de la situación en la que nos encontramos, del ambiente que se respira, de la actitud social que encontramos en las calles? Han sido pocas las oportunidades que he tenido de salir a comprar algunas cosas para el hogar. Y me he dado cuenta a través de las conversaciones, de la misma forma en la que nos encontramos conviviendo o coexistiendo, que la situación en la que nos encontramos es una situación triste, es una situación de desamparo, quizá un poco depresiva. Vemos una situación social y una convivencia social que se percibe mucho a tristeza, a lamentación, a amargura. Y creo que está justificada. Nos encontramos como país, como sociedad, como mundo, en medio de un luto, en medio de un luto provocado por la misma humanidad. Y es que es más frecuente en estos días saber o conocer de algún familiar, a algún conocido, algún amigo, alguna persona cercana o lejana, pero que conocíamos, que lamentablemente ha perdido la vida a causa del COVID-19. Cada vez más son los casos y cada vez parece más cercano la situación que estamos viviendo y que ha llegado a tomar las vidas de muchos que hemos conocido. Y sí, nos ponemos tristes y nos angustiamos y sentimos dolor, y ese dolor se respira en la sociedad completa. Quiero compartir con ustedes el libro del profeta Joel. Vamos a ir allá a Joel 2, que me ha impactado la relación tan cercana que tiene con nuestra situación actual. Vamos a estarlo leyendo a lo largo de nuestra meditación, pero quiero primero compartir con ustedes que lo leamos junto, Joel 2, del 12 al 32. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntaos los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre en la entrada del altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no te entregues al oprobio de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar a vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos en el desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado.
¿cuál es la actitud de luto que deberíamos tomar? Y eso lo encontramos precisamente en Joel, cuando nos dice: vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgarren el corazón, no sus vestidos. Esa es la actitud de luto que nosotros deberíamos de presentar, de volver, de regresar al Señor, de sentirnos tristes, sí, de sentirnos preocupados, sí, de sentirnos angustiados, sí, de sentir el dolor. Claro que sí, no está mal sentir dolor, es un sentimiento natural del hombre, es un sentimiento natural humano que expresamos, que sentimos, que no podemos ocultar. Pero la situación o la verdadera realidad del luto, de cómo deberíamos vivirlo como cristianos, es volviendo al Señor. No hay otra manera más que volver al Señor. El Señor es el único que puede proporcionarnos la paz que necesitamos en este momento. Cuando escuchamos de alguna persona que ha fallecido, o de que hay otros contagios, o de que los números incrementan, los desempleos, la situación laboral, etcétera, lo que tenemos que hacer es volver al Señor según las palabras dichas por el profeta Joel. Me encanta Joel porque también nos habla de Dios. Y nos habla de Dios y nos dice: el Señor es tierno, el Señor es compasivo, el Señor es paciente. Y dice una descripción muy bonita aquí en la versión Dios habla hoy, porque nos dice: es todo amor. Todo el Señor es amor. Y el Señor siempre está dispuesto a levantar el castigo. Tenemos que entender la situación que estamos viviendo como lo que es, un castigo. La situación que enfrentamos es un castigo por parte del Señor. La realidad es que esta situación que estamos enfrentando viene de parte del Señor. El Señor le está permitiendo con un propósito para tu vida, con un propósito que el Señor ha preparado para ti. Y el Señor es todo amor, según las palabras del mismo Joel. Y es todo amor que es capaz de levantar el castigo. Esa es la disposición del Señor. El Señor puede levantar el castigo que estamos viviendo, siempre y cuando nosotros volvamos a Él. Ahora, ¿cuál es la condición humana? La condición humana en esta situación debería ser de reunir al pueblo. Joel dice: reúnan al pueblo, purifíquenlo, reúnan a los ancianos, a los niños, aún a los niños de pecho. Perdona, Señor, a tu pueblo. Esa debería de ser la situación, la condición humana, la de reunirnos a todos. En este momento estamos reunidos. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde la última vez que estuvimos tanto tiempo juntos como familias? ¿No? Seguramente cada fin de semana, cada día de descanso laboral, en el que ya los niños no estaban en la escuela, los trabajadores estaban en casa, las mamás también, incluso las mamás que trabajan ya podían estar en casa, los abuelitos, no lo sé. Pero no es muy seguido, no es muy constante. La actividad de nuestras sociedades presurosa. Es de mucho estrés, es de mucha dinámica, es de mucho trabajo, y eso nos ha alejado un poco del sistema familiar. Y el Señor, el modelo de Dios para las familias es que estemos reunidas. Y en este momento nos encontramos absolutamente todos reunidos, desde el más chico hasta el más grande. Y la Biblia aquí en Joel nos dice que nos reunamos todos, que nos reunamos en familia y entonces le digamos al Señor: perdona a tu pueblo. Eso es parte de lo que el Señor quiere en este momento, que nos unamos como familias, que estemos juntos como familias, y que como familias, no como individuos, sino que como familia regresemos al Señor y entonces le pidamos perdón al Señor. A veces nosotros lo hacemos nosotros solos, nosotros mismos por nuestra propia cuenta, según nuestra propia necesidad, nuestra condición, lo que pensamos, lo que creemos. Y el Señor lo que nos está pidiendo es que lo hagamos juntos, desde el más grande, desde el que tiene mayor edad, hasta, dice la Biblia, el que sigue tomando del pecho de la madre. Aún ese pequeñito que quizá no tiene conciencia del pecado, que quizá no tiene conciencia de lo que haya hecho mal para merecer el castigo divino, aún ese pequeñito de él le dice: júntense y pidan perdón al Señor por su condición de pecado. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras familias en este momento. En el versículo 21 dice: alégrate mucho, tierra, y no tengas miedo, porque el Señor va a hacer grandes cosas. La condición de la tierra. Lamentablemente tenemos que reconocer que no hemos sido buenos mayordomos de la creación.
que le hemos destruido, que hemos violentado y que hemos deshonrado al Dios de la creación, porque no hemos cuidado bien de nuestro planeta. Y vemos en las noticias buenas noticias, y es que encontramos que, los mares han disminuido en la basura, en la contaminación, que la capa de ozono prácticamente está recuperada, que el aire es más limpio y los animales que ya antes no se veían están saliendo y están disfrutando del ambiente, de su ambiente natural, de su hábitat. Y entonces también Dios muestra en su palabra una promesa para la tierra y le dice: alégrate, tierra, porque yo estoy haciendo grandes cosas. Y aquí encontramos la promesa cumplida, porque nosotros, aunque hemos sido destructores de ella, el Señor en este momento la está acariciando y la está recompensando y la está fortaleciendo y la está nutriendo y le está diciendo: alégrate, respira, reconfórtate. Y el Señor también está permitiendo esta situación para bendecir a la tierra, para permitir que la tierra sea sanada, para curar las heridas que hemos provocado en la tierra. Esa es la condición de la tierra en este momento. Qué triste, ¿no? Qué triste que seamos nosotros los responsables y que el Señor entonces tenga que enviar una plaga a nuestros cuerpos para poder sanar su creación. Como decíamos al principio del video, la situación que se vive, la situación que se respira, que se observa, que podemos ver, que podemos palpar, es de tristeza. Es de tristeza, es de lamentación, es de duelo, es de luto. Y yo decía, es normal, es natural. Pero aquí en Joel encontramos una parte muy hermosa porque dice: alégrense ustedes, habitantes de Sión. Alégrense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno y les compensará a ustedes los años que perdieron. Nosotros debemos alegrarnos, debemos de estar alegres en el Señor, debemos estar confiados en el Señor. ¿Es fácil? Por supuesto que no. No es fácil porque cada noticia que escuchamos es un golpe. Yo no creo que nadie pueda alegrarse de que haya personas muriendo, de que haya personas sufriendo, de que haya personas padeciendo alrededor del mundo por la situación que nos aqueja y nos oprime. Seguramente nadie en su sano juicio puede alegrarse de una situación como esta. Pero la Biblia nos dice que esperemos en el Señor y que nos alegremos, que estemos alegres, que no decaiga nuestro ánimo. Es decir, no te estreses, no dejes que la ansiedad te domine, no dejes que el estrés te domine, no dejes que la preocupación te domine, no dejes que ese sentimiento de tristeza se apodere de ti. Es normal sentirlo, pero confía en el Señor, alégrate. Y nos dice: yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de las langostas, de ese ejército destructor que envié contra ustedes. ¿No? La Biblia nos dice que el Señor no es deudor de nadie. El Señor no debe a nadie. Y la Biblia es clara y aquí nos dice que el Señor nos recompensará por estos años en los que las plagas nos están invadiendo, por estos años en los que los golpes han sido fuertes y las luchas han sido constantes. El Señor nos va a recompensar por la situación que estamos atravesando. Y el Señor es quien envía esta situación siempre con un propósito. Y el propósito ya lo vimos y lo hemos dicho y lo hemos reiterado, y hoy se los vuelvo a compartir con todo el amor que hay en mi corazón. Y lo que el Señor pide de nosotros en este momento es que volvamos a Él, que nos acerquemos con Él, que recuperemos la relación que teníamos con Dios. Y si no has tenido una relación con Dios, si no has experimentado lo que es una relación con Dios, el Señor te está diciendo que estás a tiempo, y que puedes acercarte al Señor, que Él está con los brazos abiertos, dispuesto a aceptar una relación contigo. Y nos dice: habrán de reconocer que yo, el Señor, estoy con ustedes y que yo soy su Dios y nadie más. Hemos quitado a Dios de su lugar y hemos puesto a otros ídolos. Hemos puesto a ídolos que no oyen y que no ven, y que por supuesto no pueden hacer nada por nosotros, en pro de nosotros.
Hemos puesto al ídolo del dinero, hemos puesto al ídolo del trabajo, hemos puesto al ídolo de la educación, hemos puesto al ídolo quizá de la pareja. Muchos de estos no son malos. El querer superarte académicamente para nada es malo. El querer tener una comunión con tu familia es muy bueno. El querer tener un buen trabajo y un buen salario es muy bueno. Pero cuando estos ocupan el lugar del Señor, todo está mal. Dios nos pide que volvamos a Él porque le hemos quitado ese lugar, porque le hemos despojado de su lugar. Hemos querido llenar ese vacío, hemos querido llenar ese lugar con otras cosas, pero lamentablemente los zapatos quedan muy grandes. Y siempre va a haber un vacío y siempre va a haber un hueco en la relación que tendríamos con Dios. No hay nada que pueda llenar esa necesidad básica del hombre de poder tener una comunión con Dios. La Biblia nos dice: reconocerán que yo soy el Señor, que estoy con ustedes, que yo soy su Dios y nadie más. El Señor está con nosotros en esta situación. El Señor está aquí, está al lado mío, está arriba mío, está alrededor mío y aún está cubriéndome por debajo mío. El Señor está aquí conmigo y el Señor quiere estar también contigo en medio de esta situación. El Señor quiere cobijarte y quiere abrazarte cuando lleguen a ti noticias malas. El Señor es nuestro Dios y es el único Dios y nadie puede ocupar el lugar que le corresponde. Y termina con una promesa muy hermosa, porque allá en Joel nos dice: pero todos los que invoquen el nombre del Señor lograrán salvarse de la muerte, pues en el monte de Sión, en Jerusalén, estará la salvación, tal como el Señor lo ha prometido. Aquellos que logren invocar el nombre del Señor lograrán salvarse de la muerte. Quizá podríamos decir: oye, pero hemos escuchado que han muerto hijos de Dios, ¿no? Personas con una fe poderosísima. Y es que tenemos que entender que la muerte humana, biológica, es natural. Pero es más importante la muerte eterna. Tiene mayor relevancia para la vida eterna del hombre. Y es que cuando partamos de este mundo, tendremos que preguntarnos: ¿qué queremos? ¿Queremos vivir eternamente con el Señor o queremos una muerte eterna? La Biblia nos dice en sus promesas que todos los que invoquen el nombre del Señor lograrán salvarse de la muerte. No hablamos solamente de la muerte biológica, hablamos aún de la muerte eterna. Y la Biblia nos dice al final: los que Él ha escogido quedarán con vida. El Señor, en su plan perfecto, en su soberanía total y absoluta, el Señor ya ha dispuesto quiénes habrán de quedar en esta vida y quiénes habrán de ser salvos después de esta vida. Y el Señor lo que está haciendo en este momento es darnos una oportunidad, es darnos una segunda oportunidad tal como se la dio a Noé. Es darnos la oportunidad de poder servirle, de poder seguirle, de poder invocar su nombre y de poder volver a Él. El Señor nos está dando esta oportunidad y en medio de esta situación nos está diciendo: alégrense, gócense, porque yo estoy con ustedes y no hay más Dios fuera de mí. Y si yo soy el único Dios, no se preocupen, yo estoy de su lado. El Señor es quien ha enviado la situación en la que nos encontramos. No ha sido el enemigo. A veces el enemigo viene de parte del Señor. Y viene de parte del Señor con un propósito claro para nosotros. El propósito que ya hemos mencionado y que una vez más te reitero, el Señor nos está dando una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad de volvernos a Él o de encontrarnos con Él. En esta situación que nos encontramos, quiero pedirte que te alegres, que regalemos sonrisas, que regalemos paz y sobre todo que confiemos en la esperanza que es Jesús, sabiendo que el Señor no nos va a dejar, no nos va a soltar, está siempre de nuestro lado, que está atento de nosotros,
que el Señor va a proveer todas nuestras necesidades y que aún el Señor ya sabe en qué momento esto va a terminar, sabe cómo va a terminar. El Señor está de nuestro lado y el Señor ha prometido recompensarnos por los años perdidos, por el tiempo que hemos estado perdiendo y que en realidad podremos estar diciendo estamos ganando, si es que hemos entendido que debemos de recuperar nuestra relación con Dios, que debemos de acercarnos al Padre, que debemos volver a Él. Que el Señor te bendiga.